Oigan, bueno, pues este episodio es un episodio muy esperado, principalmente muy esperado por mí. Obviamente ya lo escuché, ya lo tengo, ya lo tuve, pero por ustedes también, algunos lo estaban aclamando. Y es la tercera parte de una plática interminable con Abraham Lucero. Le agradezco mucho a él por su amistad, por abrirse a estos temas tan sensibles, tan íntimos, tan personales, pero al mismo tiempo tan valiosos, y que yo estoy seguro que te van a dar una perspectiva y una óptica útil para decisiones en tu vida, para valorar cosas en tu vida, para tomar decisiones oportunas y bueno, para adquirir sabiduría en cuestiones de relaciones humanas. Yo creo que es el tercero de una línea de podcast que espero en Dios que podamos continuar, porque Abraham por lo menos ya se convirtió en uno de los invitados esenciales, ¿no? Como que se ha visto muy frecuentemente que lo tengo aquí en el podcast. Y eso es porque yo creo que Dios le ha dado algo también así como para compartir y para enseñarnos. Y bueno, justamente hoy estoy grabando como 2 días después de su cumpleaños. Y ¿por qué no aprovecho para decirle nuevamente cuánto lo quiero? Y feliz cumpleaños. Y bienvenidos ustedes a esta tercera parte del podcast con Abraham Lucero. Bueno, pues ya estamos en un programa más, aquí en un episodio más de Yo Soy. Y este en particular es un episodio aclamado, pedido, solicitado, casi exigido, al que le trae muchas ganas mucha gente, pero creo que especialmente yo. No sé qué tanto tú, ¿verdad? Pero yo sí. Es extraño, Abraham, porque creo que nos ha pasado igual a ti y a mí, que no tenemos como la gran satisfacción después de ninguno de nuestros episodios anteriores, de los 2 episodios que llevamos. No, nos parece una plática cotidiana, digamos de así, y ha habido personas para las que cada episodio ha significado algo muy importante, me explico, y eso está muy interesante de analizar. Pero pues vamos a entrar, ¿no? ¿Cómo estás? Súper bien. Oye, nomás una cosa, cuando la gente dice un episodio más, como que mi percepción en la mente es, ay, hay otro episodio, es como, ¿Por qué? Como, pues un episodio más. ¡Qué como, padre! No, depende de la percepción que tengas en el momento, ¿no? Hablando de esas percepciones, entonces tu percepción es como medio pesimista. Es pesimista en ese sentido cuando escucho, sí, un programa más, es como, Bueno, en mi caso me pasa, tal vez es por mi personalidad, ¿no? Ya ves, como soy medio que veo todas las cosas de colores y así. Entonces digo un episodio más y digo, yes, o sea, uno más, vamos avanzando. Va pues, con esa expectativa. Es como un bloquecito más en la casa, o sea, es como un añadido ahí, algo que va construyendo y llevamos un paso más hacia adelante. Así que te invito a que te pongas en esta sintonía. No, dale, yo estoy con todas las ganas. Y además que eres el que lleva el récord. ¿De veras? Inventes, sí, eso. Vamos a tener tercer episodio. Yo pensé que de audiencia, y yo estaba bien emocionado. Fíjate que me tengo que meter al chequeo de audiencias. No ha sido algo que me ha movido los números, o sea, no ha sido algo como que esté muy al pendiente de cómo se están moviendo. Me imagino que hay gente que hace estas cosas por los números. En mi caso te lo platiqué desde el principio, ¿no? El podcast lo estoy haciendo como un tesoro para mí, como si fuera parte de momentos grabados con personas que conozco, que quiero conocer, que conocí, que les perdí la pista. En tu caso te conozco y hemos tenido muchos momentos de la historia donde coincidimos, gracias a Dios. Y te paso resumen si quieres tener ahí una conciencia de cuánta gente lo ha visto. Que uno se imagina que cuando salen los views, tanto en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas, creo que ahí la mayoría de la gente tenemos una percepción optimista excesiva, ¿no? Desmedida. Sí. Como que pensamos que la gente empezó a verlo y se emocionó tanto hasta el final, que al final de cualquier cosa terminó acá casi saltando de júbilo, ¿no? Y súper entusiasmado. La realidad de la época en la que vivimos es de que haber sido así un swipe más
en donde le pusieron play 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, los que les fue bien, muchos minutos. Yo sí creo que hay gente que los termina, ¿verdad? Uno sabe que siempre hay excepciones y hay personas que, como yo, que nos gusta, cuando algo nos clavamos con algo es desde el principio hasta el fin, ¿sabes? Sin estarle adelantando, pero hay de todo. Y entonces yo sí creo que aquí valdría invitar a la gente a que no haga ilusiones, sí, que lo vea hasta el final todo y que lo escuche hasta el final, pero que no se haga ilusiones de cuando ve sus likes o ve sus views, que no piense, creo que aquí es muy válido convocar o citar al apóstol Pablo diciendo, tengan un concepto correcto, ¿no? del que deben de tener de sí mismos. Lo más seguro es de que le dieron like y le dieron para arriba y tu maravillosa foto y tu maravilloso video y tu maravillosa canción y lo que tengas, pues tuvo un impacto que lo más seguro es que no haya sido... Que creo es el gran engaño de las redes sociales, ¿no? Esa percepción súper elevada o súper... ¿Y qué es lo que vende todas las plataformas? Sí, obviamente, es la razón de ser en sí de las redes sociales. Oye, de repente te das cuenta de gente que paga publicidad para aparecer como un poquito de más veces en las redes, tener más views, un poquito más de likes. Y hoy justamente estaba escuchando un podcast, bueno, no es podcast, es un programa de radio de Salvador de Lutri. Soy un súper seguidor de Salvador de Lutri, tú lo sabes. Te lo recomiendo, escúchalo. y hace cuenta que, bueno, en esta ocasión era su hijo Ezequiel. Yo soy fan de Cristo. Y hace cuenta que hablaba de la fama. Decía, llenos de fama, vacíos de sentido. El Ezequiel de Lutri pues también tiene... Está muy, muy padre y habla de casos de gente... Él empieza abordando el tema diciendo que qué difícil ha de ser famoso, pero de verdad famoso, ¿sabes? O sea, no es lo que nosotros atribuimos fama. Creo que ni siquiera Chihuahua es una de las ciudades que tiene grandes famosos. Las cantidades de... sí tiene algunos famosos. O sea, obviamente que tiene famosos, pero cuando los comparas con los famosos, entre los famosos no hay muchos. Hablando de famosos entre los famosos... mencionar figuras como Michael Jackson, mencionar figuras como los Beatles, me explico, como ni siquiera hemos tenido un presidente de la República Chihuahuense. A eso me refiero, ¿sabes? Okay. Nos hacemos una ilusión y de eso trata todo el programa, de que es una super ilusión. Todo esto lo estoy diciendo nomás por lo de tu pregunta de cómo andan los... Yo no sé por qué estás divagando tanto. Después te paso tus números, pero que eso no nos mueva, ¿no? O sea, que lo sigamos haciendo para disfrutar nuestra charla. Claro, aquí. Y no iba a justificar mi historia con los likes, ¿no? Es totalmente... Sí. Hay gente que cae en depresión porque no tiene views, porque no tiene likes, porque no tiene... ¿cómo se llama? Los que están viendo en un momento determinado un live, ¿cómo se les llama a esas personas? ¿Los viewers? ¿Los no sé cómo seguidores? O sea que ya ves que ahorita está ese asunto en boga, ¿no? Está en su apogeo. Ahí ando yo. Casi que hay una competencia a ver quién tiene más en el momento en el que se está haciendo la transmisión en vivo. Terrible. Yo creo que no debe de ser un parámetro que te anime o que te desanime. O sea, obviamente, ¿quién no se alegra de tener un buen de gente que esté siguiendo lo que estás haciendo? Pero el punto, porque te fuiste empezaste con el tema de la monetización o de pagar publicidad. Ya no te entendí el punto. Pues de que es una ilusión. Hay gente que compra publicidad. Sí, ¿Pero lo ves como de forma negativa? No, sigan pagando publicidad, allá ellos, pero se imaginan que si en vez de tener sus 2,000 reproducciones tuvieron 50,000, piensan que esas personas en Puerto Rico, Guatemala, Ecuador, Honduras, no sé, cualquier lugar de donde hablen español por lo menos, piensan que las van a seguir y es una ilusión. Y hay gente que sí se traga ese anzuelo, ¿no? De, ay, mira, este video lo vieron tantas miles de personas, y entonces categorizan a ese podcastero, conferencista, cantante, lo que le quieras poner, como muy importante. Pero ese es un comportamiento muy interesante porque aún los famosos, por ejemplo, hay estas granjas en Tailandia, en China, no sé, no es por decirte un nombre, ¿no? Donde se compran seguidores, entonces son como bodegas que están llenos de celulares y cultivos le dan like a tu... de bots. Y hay famosos que pagan y que los han... Por eso te digo, es para tener una ilusión, ¿no? Para tener una ilusión.
imagínate cuando el famoso deja de ser famoso, cuando el que era trending topic deja de ser trending topic, el que estaba en el ojo del huracán, de repente ya es un anónimo. Yo tuve mi breve momento de mega fama, Abraham. ¿Te lo platico? Dale. Te lo voy a platicar porque también yo platico contigo, ¿no? Aquí es un va y viene. O sea, está muy padre tu entrevista porque tú... Ahora yo te estoy entrevistando a ti, o sea... Es una plática de amigos. A ver, dime, Eduardo. Mi momento de fama fue cuando me llevaron a la alfombra roja del Qué estreno. mal entrevistador eres. No te estoy entrevistando. Dale, estamos pues, teniendo dale, una ya plática estoy jugando. de amigos. Me llevaron a la alfombra roja de cuando se hizo la presentación, no sé, la premier, ¿verdad? Sería la palabra correcta. De esta película en la que participé, sí, que me invitaron, fue en el Festival de Cine de Morelia. Francamente no me acuerdo exactamente en qué año fue, pero ya fue varios años atrás. Entonces llego, no juegues, tú me conoces, o sea, soy cero... Glamuroso. Cero actor, o sea, soy cero esa onda. Pero pues me invitaron, yo quería aventuras, me metí, ¿no? Entonces llego y pues al hotel, todo muy padre, bien chido. En la noche de la presentación pues me llevé mi trajecito, todo a acompañar al crew, al director, a algunos de los actores. Y que vamos llegando al cine, nos pasan por una alfombra roja y un montón de reporteros, de cámaras, de micrófonos. ¡Órale! Yo dije, qué rollo con esta experiencia, qué padre, ¿no? Y ahí vamos todos en bolita, así como el crew de la película. Nos toman fotos, obviamente entendiendo que yo era parte de un equipo en donde había una jerarquización de importancia y trascendencia, ¿sabes? Desde protagonistas hasta hablar del director, el productor, los que financiaron y todo este proyecto. Entonces, pues yo voy acompañando. Muy contento, obviamente disfruté. Y ya los entrevistan, dan algunas palabras, me preguntan algunas cosas, ni me acuerdo qué me preguntaron, ni me acuerdo qué respondí. Pero se acaba esa noche, vuelves al hotel y al día siguiente vas de regreso a tu ciudad, ¿no? ¿Quién eres? Absolutamente nadie, ¿sabes? Estás ahí en medio de la multitud esperando el vehículo para irte y ya no hay ninguna cámara, ya ningún reflector, ya no hay ninguna persona interesada en escuchar tu voz. Y dije, órale, esto es una maqueta en pequeño, ¿estás de acuerdo? De lo que seguramente sienten los verdaderamente famosos. No, llegas a la casa y tienes que lavar los trastes, ¿no? O sea, sí, totalmente. Y eso es algo en padre. A mí sí me sirvió porque fue una pequeña cucharada de eso. Imagínate la sensación de vacío que se debe sentir cuando de verdad... O de grandeza. Sí, o sea, es impresionante. Está muy padre el experimento, o sea, pero si tienes un análisis introspectivo muy frecuente, si no te vas en el viaje. Te vas, pero machín, o sea, empecé a pensar lo que hubiera sido que no hubiera sido una noche, que hubieran sido 2 noches, 3 noches, 4 noches, no una película, 10 películas, 20 películas, 100 películas. O sea, millones de dólares. Uy, imagínate, o sea, si pierdes plataforma definitivamente. A mí me sirvió como ejercicio. ¿Tú leíste de casualidad pues no sé si catalogarla como, bueno, el libro del Señor de los Anillos, ¿lo seguiste? ¿Lo leíste? No lo leí. ¿Viste la película? Sí, las películas. Bueno, ¿te acuerdas que cuando traía el anillo la persona empezaba como a corromperse y a sacar lo que traía por adentro? Creo que eso conviene, darnos cuenta de que todos tenemos cierto grado de corrupción. Frodo era el menos corruptible, se supone, ¿no? Me encanta esta escena final de la película o del libro, en donde Frodo está a punto de cumplir con su misión, tirar el anillo al monte del destino, donde se va a acabar finalmente toda la maldición. Y no lo tira. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Nel, me lo va a quedar, ¿verdad? Y bueno, ya eso también de repente lo vives en la vida real y ves personas que te dicen que se van a despojar de ese anillo y que van a ayudar a toda la humanidad a despojarse. Pero ya cuando lo tuvieron por cierto tiempo, yo creo que por eso invitan a las personas que están en poder a que mantengan la rotación, ¿no? A que no se queden mucho tiempo en posiciones de poder, sino que haya un ejercicio de intercambio. Inclusive hasta hablan de estos cambios de la línea política que hay en un país, que conviene que haya como este switcheo, esta alternancia, pues para que de perdida un poquito haya de respiro, ¿no? Para que vuelva otro corazón limpio, puro, no corrompido. Ahora no estamos hablando de una persona específica, porque tú lo estás diciendo, es una naturaleza de la humanidad. Es una tendencia a la corrupción del corazón, la mente, increíble. Yo no te puedo decir no me va a pasar, porque no estás en la situación, que es otra de las cosas. Te digo que me lo puedes decir,
O sea, tú lo puedes decir, lo puedes del prometer. Del dicho al hecho, ahí. Oye, ya hemos vivido un buen rato como para darnos cuenta de cuánta gente ha dicho cuántas cosas, incluyéndonos, y que hay muchas cosas que no hemos llegado a cumplir en el camino, ¿no? O sea, que nos ha... No, ¿quién no cometió este error honesto o esta equivocación honesta de pasar corriendo al altar a hacerle 1000 promesas a Dios y te levantas del altar, lo primero que vas a hacer es irte a volver a tropezar con la misma piedra, revolcarlo, ¿no? Ibas a decir. A revolcar como el cerdo en su lodo, ¿no? Pero de que me lo puedes decir, me lo puedes decir, y de que yo te lo puedo decir, te lo puedo decir, claro. Y de que alguien lo puede decir, lo puede decir. La cosa es qué tanta distancia va a haber entre el dicho y el hecho. Es donde creo que se prueba el corazón del ser humano. Pero bueno, ya esto como introducción, ¿no? Que ahora sí nos platicaron. Introducción. Ya vámonos. No te creas. Sí. No, sabes que yo tengo ciertas historias en mi haber digo, las historias que uno conoce a distancia, ¿verdad? De otras personas. Y en este caso son historias que yo estoy seguro que tienen mucha riqueza. Momentos de... Yo sí les llamo como rupturas en donde relaciones muy importantes se fracturan, dejan unas enseñanzas tremendas, aquí se aplica la palabra esta cristiana, tremendísimas, y que me gustaría como, ahora que estás del otro lado de estas rupturas, saber qué riqueza extraes de ahí, qué aprendizajes extraes de ahí, qué cosas le tienes que anunciar a los que todavía no llegan a esas relaciones, para que las piensen antes, para que las evalúen, para que las tomen en consideración, no como para darles una indicación de que tienen o no tienen que hacer, pero sí como para que lo tomen en cuenta, y que sean útiles para tomar decisiones sabias. Y tú has tenido 3 momentos, por lo menos que yo sé, tal vez has tenido muchos más, ¿no? Pero el primero de ellos es un momento en donde tú tomas una decisión, y ahorita tú nos la desglosarás, en donde formabas parte de un liderazgo de un equipo de trabajo en una congregación. Tú eras un miembro, un elemento importante, y de repente ocurre esto, ¿no? Una ruptura. No necesariamente tiene que haber dolor en las rupturas. Bueno, tal vez dolor sí está implícito, pero no necesariamente es porque hubo un malentendido, no necesariamente es como porque acabaron mal las cosas. Hay veces que se dan de forma muy natural, es como cuando un hijo crece y también ya tiene que salir de casa. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo viviste ese momento? Vamos con esta primera, ¿te parece? Dale. Cuéntanos. Tú estás hablando específicamente de la ruptura con el pastor Salomón, ¿no? Cuando estabas del líder de jóvenes, así es. Sí, yo estuve en 2 iglesias antes de abrir la iglesia que hoy tengo el privilegio de pastorear. El Calvario, que estuvimos tú y yo ahí, creo que por un periodo corto, ¿no? De nuestra... Yo estuve hasta los 9. Yo estuve hasta los 6. Luego de los 10 a los 14 estuve fuera de ahí. Volví de los 15 a los 17. Tuve dos momentos ahí. Bueno, yo estuve desde los 7 años en la iglesia del pastor Salomón, hasta los, híjoles, que no me acuerdo, soy muy malo con las fechas, pero hasta los 20 algo, 27, 28, 20 años, que me salí por abrir la iglesia. Y creces en ese contexto, la gente te conoce, has hecho una labor por mucho tiempo. En algunas de las conversaciones pasadas les platicaba que yo tocaba la batería desde muy niño. Yo tocaba la batería en la iglesia desde los 6 años, porque no había muchos recursos ni mucha gente alrededor de eso. Entonces mi papá era el líder de la alabanza, y pues ahí me traía porque podía, era un elemento ahí, ¿no? Entonces crecer con esas responsabilidades de niño pues tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Y creces con esta percepción de que la iglesia es tuya, ¿estás de acuerdo? De que tú eres de la iglesia y la iglesia es tuya. Creces como crece la iglesia en cuanto a recursos, en cuanto a mentalidad, en cuanto a cualquier cantidad de cosas, y tienes un apego, obviamente, ¿no? Escuchar la voz de una persona por tanto tiempo, ¿no? En este caso la del pastor Salomón, y el pastor Salomón es muy elocuente al predicar.
un hombre que sabe de hermenéutica, de homilética, de todas las éticas, él las maneja. Y es un hombre muy elocuente al predicar, entonces pues tenía una muy buena predicación, ¿no? Desde eso. Yo servía en la iglesia, era líder de jóvenes, fui líder de adolescentes, fui líder de alabanza, di clases en la escuela dominical un rato, o sea, pues le hacía de todo. Entonces pues de pronto creo que, y ya lo hablábamos también, ¿no? Dios me llama a ser pastor, ¿no? Le platico al pastor y ocurre algo bien interesante, ¿no? Porque él viene de una denominación y él es un presbítero muy conocido en la República Mexicana de esa denominación. Ya hablas de Dios, tampoco vamos a estar aquí como que... Tú dale todo lo sí, que... ¿no? Como te sientes en confianza. Entonces, yo creo que es parte de la percepción generacional que tenemos, ¿no? No dejamos de ser millennials o exennials, ¿no? Esta división que hay entre la generación X y los millennials, a nosotros de nuestra edad, de cierta edad, específicamente, pues más o menos tenemos la misma edad, se les considera exennials, o sea, ni de un lado ni de otro. Y tenemos que saber que crecimos con cierta percepción del mundo, ¿no estás de acuerdo con eso? A fuerzas. Por ejemplo, la generación anterior a la mía, mis papás, o en este caso el pastor, eran muy institucionalistas, ¿estás de acuerdo? Y como nosotros crecimos en ese contexto, como no sé si es un ejercicio natural de la vida, de diferenciarte de esta parte de la rebeldía de la adolescencia, entonces yo crecí con una percepción anti-institucionalista. No por... Que tienes tus argumentos, ¿no? No es nada más porque se te dio la regalada gana, pero ¿no? es como que creas tu cosmovisión a partir de la diferenciación, creo yo, partiendo de eso, ¿no? Una parte de la rebeldía, ¿estás de acuerdo? Porque pues obviamente estás joven y haces cantidades de tonterías y cometes y te sientes el ungido de Dios o te sientes... El que va a transformarlo todo. El que tiene la revelación del momento, que eso creo que a todos nos ha ocurrido en el momento, ¿no? Y te topas en el mundo de la realidad y resulta que no era tan como tú lo pensabas, ¿no? Pero entonces yo sí crecí con esa percepción, por lo menos, no sé cuánta gente anti-institucionalista. Bueno, pero voy a volver a la pregunta. ¿Crees que también tenías razones por las cuales ser antiinstitucionalista y que no necesariamente era por rebeldía? ¿O por esta adolescencia o estos brincoteos que hay internos? Creo que sí. Porque también tiene sus puntos a señalarse, el institucionalismo, las denominaciones. A mí algo que me llamó mucho la atención es que Watchman y alguien tan predicado en esta época, no sé si en este momento siga habiendo un apogeo de sus predicaciones. Me parece increíblemente actual Watchman y el día de hoy. Pero Watchman estaba a pesar de que es muy en contra de las denominaciones, años. O sea, muy en contra, y señalaba que era como estar cada quien formando su propio su mini reino, su mini imperio, que también es algo bien humano, ¿no? Este intento de hacer crecer no tanto la iglesia de Cristo corporativa, sino tu organización. Se puede cometer ese exceso. Sí, pero yo creo que aparte, valga la redundancia, ¿no? A partir de la percepción que tienes. Por ejemplo, las instituciones me parece que son buenas reguladoras, en cierto sentido, ¿no? ¿Cuánto loco hay ahorita que anda predicando, que anda haciendo un montón de cosas, que tiene una vida moral muy decadente, ¿no? Y pero sigue pastoreando. Uno de esos locos, podríamos decir en este momento que hubiera sido Martín Lutero, otro hubiera sido Juan Wesley, de los así que son muy rimbombantes. Eso te creo que no entendemos la diferencia, ¿estás de acuerdo? Por una cosa es el problema moral y otra cosa es la cuestión de ideología, de doctrina, ¿no? Que no acabamos de entender, ¿estás de acuerdo? O sea, siempre hay un celo por la sana doctrina, así sea el 1900, el 1800, el 1600, sí, ¿qué es lo que tú estás...? Porque cuando leí la biografía de Juan Wesley, digo, un librito, ¿verdad?, que hablaba de su biografía resumida, hay mucho que decir de Juan Wesley, pero está este episodio de su vida que no puede faltar en ninguna biografía, en donde le cerraron las puertas de todas las iglesias. Era un disidente del sistema. Totalmente, y entonces le prohíben predicar en cualquier púlpito, y él se le acuña esta famosa frase, ¿no?, de el mundo es mi parroquia. O sea, no necesito estar adentro de un edificio para estarle predicando a la gente lo que tengo que predicar. Pero mira, de nuevo surge el dilema existencial. ¿Cuándo es real y positivo y cuándo estás haciendo una locura? ¿Qué parámetro determina eso?
Pues ahí los que estaban institucionalizados decían que estaba pésimamente mal Juan Wesley. Los que estaban con Juan Wesley decían que estaban pésimamente mal los del sistema. Es correcto. ¿A quién le haces caso? ¿A quién del lado que te pones? Y si te están calentando gordas en alguno de los dos lados, si eres convenenciero, te vas a ir para el lado donde calientan gordas más ricas. Eso se supone que es lo que actúa la humanidad en su naturaleza, ¿no? Pero no es necesariamente lo que tienes que hacer. ¿Sí me explico? No, sí, totalmente, pero cuando interpretas qué es lo correcto, eso es algo muy interesante, ¿estás de acuerdo? Por el momento en que vimos tú de todo esto de BM y de esta comunicación que se tenía con las iglesias, creo que era parte del ADN, ¿no? De la generación, del momento que vivíamos, de la experiencia que teníamos. Y de nuevo te digo, pues, estábamos en muchas cosas equivocados. Bendito sea Dios y su misericordia que aquí seguimos, ¿no? No hay como decir, mucho mérito personal. O sea, yo sí considero en esa parte eso. Y ahí comienza una ruptura, porque yo le digo, yo no quiero ser de la denominación, pero yo quiero que usted siga siendo mi pastor. Y él me dijo muy seriamente, y cuando él habla serio es como, ay, pero no hable tan serio, ¿sí me explico? Y me dijo, mira, yo no puedo hacer eso, porque yo soy un presbítero que se encarga de regularizar iglesias. Entonces, si yo me encargo de regularizar iglesias y yo no te tengo regularizado, es ser incongruente con su función, me metes, ¿no?, en un conflicto de intereses. Entonces, búscate un pastor, yo no puedo ser tu pastor. De intereses institucionales. De intereses institucionales. Entonces, digamos que ahí también entra en otro dilema, porque hay un interés que se puede tomar en cuenta, el interés del reino de los cielos, por decirlo de alguna forma, que no está dándole exclusividad a ninguna institución. Llama la institución a estas banderas, ¿verdad? Y que conste que yo no creo que seamos anti-institucionales ni anti-sistemas, pero tampoco creo que podamos avalar todo lo que se hace a través de ellas. Porque luego no falta el que quiere interpretar estos comentarios como, mira, están queriendo sabotear el trabajo que estamos haciendo. Para nada. Pero sería como decir que todo está perfecto, y cuando piensas que todo está perfecto pierdes la oportunidad de perfeccionar. Claro. No, y definitivamente, o sea, estas palabras pueden ser tergiversadas por cualquier persona. Creo que depende también del corazón con la que las estás escuchando, pero ojalá y podamos ser lo más asertivos posibles para poder comunicar la idea, ¿estás de acuerdo? Sí, definitivamente. Entonces, por eso de alguna manera lo tratamos con respeto y le rodeamos, pero obviamente hay una diferencia de pensamientos radical, ¿no? Sí, yo sí creo que quienes están a cargo de estas instituciones deben de mantener los oídos abiertos a estas realidades y los ojos abiertos, ¿verdad? A darse cuenta de que es un hecho que todos los sistemas son corruptibles, que todos los sistemas son violables. Entonces, como que no tenemos ningún interés en ser agitadores, de así como vamos a provocar que se levante un grupo en contra de, para nada. O sea, más bien creo que si las personas que están al mando tienen esta capacidad, que creo que involucra mucha humildad, de escuchar, de ver los problemas que se dan en ese sistema, se puede ir corrigiendo y se puede mejorar mucho para que funcione correctamente, porque cuando empieza a haber este abuso de ese poder o esa influencia que se adquiere a través de institucionalizar las cosas, pues viene como consecuencia una serie de problemas reales en quienes están dentro de ese sistema, ¿no? Pero es algo bien interesante, o sea, es que, mira, es bien fácil juzgar la percepción del otro, pero me meto en la cabeza, por ejemplo, del pastor diciendo, es una persona institucional. Toda su concepción del mundo le dice que lo mejor es la institucionalización, ¿me explico? Entonces, que se adhieran a la institución. Toda mi concepción del mundo me dice que no. ¿Quién es el que está en lo correcto o quién es el que está equivocado? Sí me explico, o sea, no, yo no puedo juzgar si él está en lo correcto. Él hizo lo mejor que pudo y yo le agradezco mucho en ese sentido. Él primero me dijo, no puedo ser tu pastor, por esto me metes. Yo dije, ¿what?
me habló muy claro, me explico. Y ese no puedo ser tu pastor, ¿qué significa en términos prácticos? Yo creo que el nombre, porque me sigue hablando. El nombre de decir soy pastor de fulano de tal. Sí, como Sí. que, fíjate que yo creo que parte de la institucionalización es estos nombres que le damos, ¿no? También a rimbombantes. Es que yo soy la cobertura. Y que este término, ¿quién lo inventó? ¿De dónde lo sacaron? ¿Tú sabes? O sea, ¿dónde empezó históricamente? No, yo creo que se va asumiendo así con los años. No hay, por lo menos personalmente, salvo que me estoy equivocando, no hay nada que esté escrito en la Biblia. O sea, cobertura es como la palabra misionero o como la palabra Trinidad, ¿no? Que no aparecen jamás en las escrituras. No aparece, pero de pronto sí vemos a un Pablo cuidando a su gente, ¿no? Supongo que de ahí toman esa parte de que Pablo le escribe a un Timoteo, a un Tito. Y entonces, ¿qué significa cobertura? Porque lo hemos escuchado, pero la definición en dónde está expresa. Sí, yo entiendo la parte de Moisés, Josué, entiendo la parte de Elías, Eliseo, entiendo la parte de una generación anterior a una generación actual, pero el término cobertura va a ser como apadrinamiento. Híjole. Va a ser yo te voy a proveer lo que necesites, va a ser yo te voy a cubrir cuando creo que falles. Hay muchas falsas expectativas alrededor de eso, ¿estás de acuerdo? Sí, por eso te digo que se puede utilizar un concepto que nadie entiende, dejarlo ahí al aire y decir soy o no soy, algo que ni sabemos si eres o no eres. Mira, creo que para mí la cobertura ideal es la paternalidad, así. Y la paternalidad nunca termina. O sea, yo me fui de la casa, ¿no? Hice mi familia y todo, pero mi papá siguió siendo mi papá y siguió regañándome en lo que él consideraba mal. ¿Y tú crees que alguien más en la vida va a poder llenar los zapatos de paternidad al 100% cuando hay no es? hay gente que se acerca mucho a eso. Que se acerca, pero sería como una línea asintótica que nunca se toca. Mira, yo ahorita aquí te lo puedo decir, el pastor Servando Villazón es una persona que me adoptó, me habla, me mandó, me pagó los vuelos para ir a una campaña de sanidad muy grande en la Ciudad de México, me llevó con un especialista top estaba aquí el señor, pero era uno de los especialistas de esta ciudad en Estados Unidos, de Houston. O sea, que se ha dado los trancazos por ti. Sí, o sea... Esa sería una expresión. Una expresión, ¿no? No digo que es mi cobertura. Pero ha sido un amigo, ha sido un confidente. Mira, te voy a decir algo que me dijo y con eso tuve, ¿no? Me dijo, mira, Abraham, tus amigos son mis amigos y tus enemigos son mis enemigos. Wow. ¿Sabes cómo me sentí yo? Me sentí como con un pollito con una navaja así, ¿no? Que está atrás de un gallo. ¡Déjense venir! ¿no? Como esa escena de Disney de Simba con Mufasa rugiendo atrás, ¿no? Sí, o sea, ese señor... No, dije, ay, no. Y yo me quedé sin palabras, me explico. Esta acción suya provoca en ti una gratitud, claro, provoca en ti un respeto, claro, pero no te impone nada. Y lo digo, mira, no que me voy a imponer. No te impone y nada. Lo digo o sea, con todo haces... respeto, o sea, no estoy aquí, solamente quiero que la gente entienda. Pues que se ponga a pensar. Sí, y tener esa referencia de este hombre de Dios, que sin ningún no hay algo a cambio que él vaya a recibir. No, ¿qué hay? De alguna manera yo creo que cuando hablamos de coberturas, yo creo que se ha visto como que la iglesia que está bajo esa cobertura debe de presentarle diezmos a la iglesia que es la cobertura. Tampoco encuentro de dónde sale este argumento, ¿verdad? O sea, me parece que es que uno de los argumentos que se maneja, y creo que es el más firme, es si tú estás, si por abajo de ti hay gente que está teniendo esa práctica, pues obviamente tú tienes que honrar a Dios al hacer la práctica tú también. Supongo que a partir de eso ¿me expliqué o no me expliqué? Sí, te explicaste totalmente, pero tomando como ejemplo la parte que tú mencionas de alguien que de manera natural
produce en ti el respeto, la honra, la gratitud. Eso se me hace la forma bonita de que surja esta comunión con alguien, ¿verdad? Pero cuando es una especie de imposición, tienes que, y si no lo haces, entonces ni se te ocurra decir que yo soy nada tuyo, y ahí tiene un interés de por medio, Claro. y es donde empieza a haber entredichos, predicamentos, se puede cuestionar esta situación. Yo no lo estoy haciendo en este momento con mala intención, más bien con duda, o sea, de por qué se hace así, porque alguien más lo hizo en el pasado, porque hay una convicción de que así se tiene que hacer, porque es una tradición. No, y el asunto es que cuando nosotros lo tomamos con que se ha hecho por mucho tiempo, lo hacemos un absoluto. Y ya dejamos de preguntarlo, ni siquiera ¿no? es bíblico. Entonces, nosotros asumimos que eso es lo verdadero, lo bíblico, lo real. Cuando, que alguien en el pasado lo investigó y... Cuando no tiene ninguna relación con la Biblia. Y es donde creo que muchos nos equivocan. Y hay quienes lo han comparado con un sistema piramidal. Y ya sabes que los sistemas piramidales están súper considerados como fraudulentos. Y la decepción es la misma, ¿estás de acuerdo? En la iglesia el día de hoy. Cuando se manejan con estos términos, se provocan este tipo de decepciones. Totalmente de acuerdo. Y entonces cuando tú platicas estas cosas que en la juventud creo que uno lo hace de la forma todavía más honesta, ¿no? Hablando del pastor Salomón, él me mencionó en una ocasión una frase que todavía la conservo. ¿Cuántas frases conservamos, no? De los que nos enseñan, de los que nos mentorean. Y él me dijo una, no me acuerdo cuántos años tendría yo. Tuve contacto con el pastor Salomón desde muy joven. Y él me dijo, mire Eduardo, ya es que les habla de usted a las personas. Mire Eduardo, me dijo, los jóvenes son ingenuos y los viejos, mañosos. Allá es como es así enfático, ¿no? Ah, caray, o sea, cuando me dijo eso... Te lo dijo con acento michoacano. Cuando me dijo eso, fue una frase a la que yo tuve que dar muchas vueltas en mi futuro inmediato, ¿no? Así de, qué drástico, pero hay una experiencia, bueno, hay una sabiduría empírica en eso, ¿sabes? No, te lo dijo con toda la boca del mundo, ¿estás de acuerdo? Y entonces por eso te digo así como que tú le pudiste haber hecho esta petición de la forma más honesta, no buscando más que conservar un vínculo en este camino ministerial que estabas emprendiendo, pero no se dio y te lo rechazó con mucho respeto también y con como un argumento, hombre, sí. como un hombre me lo dijo, o sea, me vio a la cara, me vio a los ojos. Cuando yo le dije que no quería ser de asambleas, yo vi la reacción en sus ojos, me explico, o sea, fue de, ay, Híjole, es como, ay, ya, no, estoy en un problema aquí. a ver, espérame. Y cuando él me la respondió, pues yo también fue como, ay, espérame. ¿Sí me explico? Sí, ahora, Pero era una charla entre hombres. Si sí. yo me puedo considerar hombre, ¿no? O sea, estábamos estableciendo un punto. No nos gustaba. Creo que a ninguno de los dos. Pero estábamos dejando en claro las cosas. Y eso creo que también es parte. O sea, la honestidad es, creo, una de las virtudes más olvidadas y la más importante el día de hoy. ahora, tú habías sembrado tiempo, dinero, esfuerzo, vida, talentos, de alguna forma tenías una expectativa de que hubiera alguna retribución humana también. Claro, y aquí quiero ser muy honesto. O sea, no soy Jesucristo y les digo, no, yo nunca esperé nada porque todo lo hacía de corazón para Cristo. O sea, ¿Qué era lo que había en tu mente? ¿Como una expectativa de qué? mira, en el momento no tenía ninguna expectativa, que es lo importante. En el momento era así, vamos a abrir. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Él me compartió familias de su iglesia. Wow. O sea, él me dio, de nuevo no recuerdo porque eso fue hace tiempo, 5 familias. Y luego... Bueno, eso es un gesto súper amoroso, ¿no? Claro, o sea, y yo creo que ahí estuvo la retribución. Pero al momento, en el ímpetu del momento, dices, no, yo no necesito de nada, o sea, Dios me va a sustentar, me voy a lanzar, me fui a rentar un hotel sin dinero, o sea, todas esas cuestiones que de pronto son muy bonitas, porque las haces con mucha ilusión, mucha fe. Sí. Dios respaldó esa parte, o sea, si fue imprudencia de mi parte, te puedo decir que Dios respaldó la imprudencia. Nunca debimos en el hotel, nos fuimos de 0 a 100. Nunca debieron dinero. Dinero, sí, o sea, nunca quedamos ahí con esa parte.
Y se me fue el punto que quería decir, importante. Que hubo una retribución, que tú renegaste de que no necesitabas nada. No, uno reniega cuando le está yendo mal. Hasta que te va mal, es donde Hasta empiezas que te va mal, la a sentir el mente- rigor. Sí, Es obviamente. culpa de alguien más. Sí, claro. Sí. Y ocurrió algo bien interesante, porque cuando comencé a abrir la iglesia, y esto ya es extra, ni siquiera lo tenía, se me ocurrió ahorita. Sucedió el día después de mañana. ¿Te acuerdas ese día que hizo mucho 2012? frío? No me acuerdo. No sé cuál. No, fue un invierno que hizo mucho frío. Todas las fontanerías de las casas. Oye, que estamos a menos 17 grados. Sí, algo no sé así. qué. Bueno, pues el motor de mi camioneta se partió en dos. Entonces mi camioneta tiene rampa y esto, ¿no? Y luego fíjate, o sea, cómo son las cosas. Iniciando la iglesia, ¿no? Ya se me acaba mi medio de transporte cómodo. Se me quema la tarjeta madre de mi computadora. O sea, ahí fueron las experiencias. Pero al mismo abajo. tiempo, es como, y ahora, o sea, O sea, ni transporte ni trabajo. ni transporte ni trabajo con una responsabilidad económica, o sea, Tenías trabajo pendiente. tenía trabajo pendiente y cómo me iba a mover a la iglesia. ¿Me explico? Sí. Entonces, ahí es donde dices, cuando te va mal en la vida, es cuando empiezas a quererle exigir a la vida. Y ahí es donde esperabas un respaldo, ahí es donde hubieras querido una manifestación de apoyo, una palmada en la espalda, una palabra de ánimo, o qué es Una lo que- lana que llegara, ¿no? O Una sea, lana. pero no estoy diciendo que esté pensando de manera correcta. Les estoy diciendo lo Sí, que sí, yo sí. sentí en el momento. Claro. El No es- ímpetu de la La situación. necesidad, la situación. O sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿no? ¿Hablaste de eso? O sea, hiciste un intento. Es la una primera vez que búsqueda? hablo. No, pero me refiero así de, oiga, pastor. No, nunca. No, apechugaste, Claro. enfrentaste y viste Fíjate la que cara de la creo que no situación. necesariamente sea una virtud tan buena que tengo, pero yo soy dueño de mis decisiones y así me esté llevando el ángel caído, por no decir el demonio. Digo, híjole, ya la regué, pues tú te metiste en eso, ¿no? Sí. Ahora tú lo arreglas como hombre. Y era como eso, o sea, yo decía, ahora te metiste en eso. Ahora respondes como hombrecito, ¿verdad? Aquí es donde Y a se moverle, prueba. a buscarle. Se prueban que tienes pantalón. Pero mira, déjame, antes de que avances, porque me parece algo muy importante. Hay un montón de gente que va por la vida creyendo que todo el mundo le debe. Que todos le deben a esa persona. Sí, que la vida le debe. Tú me debes, tú me debes, tú me debes. Sí, Todos o sea, me deben algo. que el sol no es lo suficientemente brillante, que no tienen el ingreso suficiente por la retribución de su trabajo. Culpa del gobierno. Que la familia no es suficiente, el gobierno no es suficiente, que Mi Dios... papá no me invirtió igual que a mis hermanos. Dios no es suficiente, o sea, hay un montón de gente, la vida, mira, te voy a hacer un paréntesis aquí Hazlo, porque, hazlo. ok, muy bien, Ya sabes nos cómo somos nosotros. Sí. Yo en algún punto de la vida asumí esa postura y no necesariamente tenía, o sea, Dios, yo te servía, Dios, o sea, yo nunca anduve de loco, ni patinando carros, ni acelerado, ni en los arrancones, porque yo me accidenté en un carro, ¿no? Yo te servía, Dios, o sea, yo tocaba la batería, era líder, hablaba, yo no hacía nada malo, llevaba una vida piadosa, ¿no? Entonces, en algún punto de mi historia, yo me vi exigiéndole a Dios. Me debes. Dios, tú me debes. Yo sembré y a ver dónde está la cosecha. Sí, tú me debes. Yo hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer para que me fuera bien en la vida y no me fue. Tú me debes. ¿Sabes lo que es decirle a Dios tú me debes? Y es un acto inconsciente, ¿eh? No es como que tú, es algo que traes día y noche, con el que te duermes, con el que te despiertas, es como algo taladrándote el cerebro, como pellizcándote el corazón. Pero ahora, el Dios en el que creemos es alguien que conocería esa explosión. Claro. El que está consciente de tus sentimientos, de tus emociones, de las reacciones, de tu ímpetu. No fue una sorpresa para él. Claro que de ninguna manera. Pero, mira, te voy a decir algo que es muy personal, ¿no? Yo crecí en la colonia, en el Campenario. Campenario. En la Campenario, ¿no?
Y en el campanario, pues había este nicho, esta tribu urbana llamado los cholos, ¿no? Los vagos 20. Los 13. Los vagos 13 eran ahí. Los vagos 13. ¿Los de granja son los 20 o qué? No sea tanto de cholos. El caso es que crezco entre cholos, ¿no? Y los cholos tienen un dicho, ¿no? Cuando andan solos, no son tan hocicones como cuando andan en bola. Ok. Pero cuando estás con alguien... Oye, eso se puede aplicar a la institucionalidad. A todo en la vida. Por eso comparto la experiencia. Ok. Pero hay una cuestión. Cuando estás frente a alguien, ¿no? En este caso, tú eres más fuerte que yo. Físicamente, ¿no? Sabes pelear mejor que yo. Entonces yo vengo y te reprocho. Y tú me dices, oye, tú me estás hablando como si la armaras. Ese es un concepto de cholos. Tú me estás hablando como si la armaras. Me encontré orando a Dios, hablándole como si la armara. Como si tú la armaras. Como si yo la armara. Poniéndote al nivel. Reprochándole. Exigiéndole que me debía. Que él me debía a mí. Y hay cantidad de gente que veo y digo, no, te estás equivocando. Bueno, pero ¿y cuál fue la respuesta? O sea, ¿qué acción crees que toma Dios frente a tu reproche, si lo quieres ver así, pero al mismo tiempo un reclamo? Yo te puedo decir que en mi caso se ríe de mí. ¿Se ríe contigo? Se ríe de mí. Yo digo que se ríe, no se ríe conmigo porque yo no me estaba riendo. Yo creo que se ríe de mí. No. Yo creo que se ríe de mí. No te puedo decir. Como que me dice, mijo, estás muy verde. O sea, todavía no te puedo confiar más cosas porque tu corazón está bien torcido, ¿no? Si yo te pudiera decir, Dios me dice, todavía no te puedo levantar de esa silla porque yo creo que Dios tiene el poder de levantarme de esta silla. Porque tu corazón todavía estás bien torcido. Y cuando tienes esa comprensión... Pero espérate, entonces, ¿tú crees que hay gente que ya no está tan torcida y con la que Dios sí le puede dar esas cosas? Yo creo que sí. Sí, o sea, hay gente que agarra un destorcimiento suficiente como para ahora sí ser digna de... Es que no se trata de ser digno de... Se trata de que seas responsable con lo que te dan. Nadie somos dignos, porque es otra lección que yo aprendí. Que mi esfuerzo... Te la platico. Sí, dale. Una vez llegué, estaba aquí orando, en una reunión de oración, y no sé si ya te la platiqué. Nadie vino. Nadie vino. O sea, estabas en tu servicio entre semana de oración y nadie vino. Ni Ahora, un solo asistente. Imagínate, yo subiéndome al carro porque mi camioneta no servía. Batallando. En ese entonces estaba casado. Y subiendo la silla. O sea, pesada, la rampa. Era como... Soy un mártir. ¿Sí ves? Sí. Esa era mi percepción. Y entonces llegas y te da un cierto corajito porque... Me da un corajal. Se acaba la oración porque hicimos oración. Me voy enojado a la casa. Hicieron oración. Nos fuimos a la casa. Yo iba renegando. Dios, esta gente es... renegando exteriormente. Renegando, hablando, o sea, enojado. O sea, Dios, esta gente es... No entiende, ingrata, es bien irresponsable, que no miran el esfuerzo que yo hago. Yo batallo 10 minutos para subirme un carro cuando ellos en 2 segundos se suben. O sea, llego a la casa y luego entiendo que Dios me dice, mira, no te equivoques, tú no moriste por ellos. Cuando dije, tú no moriste por ellos, le dije a Dios, no, espérate, estábamos orando tranquilos. Así no me llevo. O sea, me está haciendo yo el mártir cuando no se trataba de mí. La vida no se trata de mí, la vida se trata de Él. No se trata de mi esfuerzo, se trata de su sacrificio. No se trata de que yo sea
un mártir por venir O sea, en no hay silla. ningún sacrificio que tú vayas a hacer que vaya a superar el que él hizo. Que el que él hizo, y somos ingratos con él. Entonces en ese momento dije, Dios, perdóname la vida. No me vuelvo a quejar. No me volví a quejar. Una cosa es la queja y otra cosa es el reclamo. Una queja es cuando tú vas a un restaurante y dices, esta comida está bien asquerosa, a ver dónde está el cochino chef que la preparó. Un reclamo es cuando a través de la vía legítima señalas la situación. Ah, no, yo no. Sí, pero sí me explico, ¿verdad? O sea, que hay dos maneras. Yo soy muy bravucón. Una es un reclamo que es válido, es donde tú tienes un sentido de querer que se mejoren las cosas y no dejar que nomás te levantas y te vas. Eso sería una forma tonta de reaccionar. Un reclamo es como, de verdad disfruto mucho este restaurante, de verdad estoy pasándomela muy bien, pero apareció este cabello o está frío, o le falta cocción. Estás haciendo una relación simbiótica, ¿no? Entonces tú no era un reclamo, era una queja, No, era una mi reclamo era... murmuración así. Estaba muy Murmuración, enfadado, perdón. estaba muy... Y ahí es donde creo que Dios tiene tanta misericordia. Tanta misericordia, ¿no? Yo le gritaba y le decía y bravuconeaba. Le hablaba a Dios como si la armara, ¿no? Y Dios me dijo, mira, no se trata de ti. Cuando estabas en líder de jóvenes tenías una influencia en una agrupación de personas, ¿no? Cuando finalmente abres la iglesia, tu comunión, tu contacto, tu conexión con esas personas mengua, solamente disminuye o permanece igual. La idéntica. corté radicalmente. Tú la cortaste. Sí, la corté. ¿Qué había dentro de ti que te produjo tomar esa decisión? O sea, ¿cuál fue la intención con la que lo hiciste? Supongo que la ética. El pastor Salomón me dijo, estas son las personas con las que se van a ir contigo. Y vamos a ser bien honestos. Era líder de alabanza, líder de jóvenes, creas un vínculo con la gente. Y la gente, yo te voy a servir, yo te voy a seguir, ¿no? Yo hasta la muerte contigo, o sea, vamos a estar ahí. Y no me parecía correcto el estar sacando gente de la iglesia, ¿me explico? Entonces yo determiné decir, no, se acabó, porque no quiero malentendidos. No necesariamente no somos amigos, pero ya no tenemos la misma relación. Sí, fue muy tajante. ¿Te provocó dolor? O sea, No, ¿los porque tenía el extrañaste? ímpetu. ¿Les ¿Sabes provocaste dolor? Que mi expectativa era mayor en la iglesia. Yo lideraba un grupo de 120 chavos, ¿no? Y de repente estar en una reunión de la reunión general de la iglesia con 30 personas, con 20 personas, era como... ¿Un golpe al ego? Era un golpe al ego totalmente. Cuando habías estado en masas y ahora estás con un grupo de personas, no de jóvenes, muy limitado, pues también como que te pones a pensar negativamente. Aquí, cuando sales a abrir la iglesia, ¿ya estabas casado? Ya estaba casado. ¿Quieres que entremos con este punto? Dale. Sí. La parte del matrimonio, yo creo que es un producto muy bien vendido, muy bien... cuando se elogia un producto para que convenzas al consumidor, no sé, como muy buena mercadotecnia por parte de la iglesia. Pero el matrimonio finalmente tiene también sus aristas y bíblicamente no es un mandamiento para todos, ¿no? No es así como que te encuentras a Dios diciendo, órale, todos se tienen que casar y el que no se case tiene que arrepentirse o pasar por cierta mortificación en su cuerpo para poder agradarme. Como que no es algo que Dios le exigió a la humanidad, pero parece que es un estigma que todos tenemos que estar casados y que todos tenemos que llegar por esa... Es que la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Que no es bueno, igual y entiendo esta parte, ¿no? Pero también dice Pablo, por ejemplo, que les recomienda que mejor no se casen. O sea, como que hay un equilibrio aquí en donde finalmente les deja la opción a las personas, pero la iglesia sí ha convertido este mensaje como en un énfasis que ha hecho que las personas, hombres o mujeres que no se casan, se sientan medio marginados, incluyendo los que fracasan en el matrimonio. Mira, es que yo tengo una percepción diferente a la tuya. Número uno, la iglesia institucionaliza, por así decirlo. Ya volvemos al tema de la institucionalización. El matrimonio como un sacramento.
Entonces, si estás hablando de un sacramento es porque ese sacramento te santifica, te conecta. Me explico, el concepto de sacramento es algo que te ayuda, que te establece una relación más profunda, que te conecta con Dios. ¿Me explico en ese sentido? Sí, claro, entiendo la recomendación, entiendo la promoción de lo benéfico que es el matrimonio, pero estoy como tratando de señalar ese recoveco que queda de aquellos que llegan a cierta edad, no están casados y sienten una ansiedad, ¿sabes? Sienten una faltante, no quepo en esta sociedad porque no estoy cumpliendo, o en esta comunidad, porque no estoy cumpliendo la expectativa que me han dicho. O sea, ya entré a la primaria, pasé secundaria, prepa, universidad, ya llegué a los famosos 25 y empiezan a sentir una presión social muy dada por el grupo religioso que les hace empezar a sentir que son personas de segunda categoría o de tercera categoría, y no sé si eso necesariamente sea lo que debemos estar transmitiendo como el mensaje. Pero yo no asociaría eso con la religión o con la fe, yo asociaría eso más bien con la cultura en la que crecimos. No necesariamente por ser cristiano vas a tener esa percepción, ¿no? Y hay muchas peyorativos alrededor de las quedadas, de los quedados, de esta cuestión, pero no son de iglesia. Yo creo que pero ¿no crees que es por culturales? ¿No crees que la cultura en la que vivimos precisamente obtiene esta influencia a través de la religión? De la iglesia. Ajá. Nunca había pensado en eso. O sea que, siendo honesto, que sí. Para llegar al punto al que quiero llegar, ¿no? De preguntarte es, ahora que tú atravesaste por el matrimonio y tuviste un divorcio, ¿cómo consideras, verdad, la idea de matrimonio? ¿Cómo consideras la idea de no es bueno que el hombre esté solo? Y sopesándola con Pablo diciendo, les recomiendo que mejor se queden como están, y si no están casados, que así está mejor servir a Dios. Mira, es que yo entiendo que son temas casi tabúes, ¿no? Sí, pero también vemos a un Pablo hablando de que amemos a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Entonces es una analogía, es una figura. Por un lado te está diciendo, te lo sugiere, ¿no? Mejor no te metas en tanto problema. Quédate. Que, bueno, entramos en una discusión teológica. Yo creo que Pablo estuvo casado, porque Pablo era miembro del Sanedrín, y para llegar a ser miembro del Sanedrín tenías que obligatoriamente estar casado. Supongo que en algún punto Pablo se divorció, y estoy hablando aquí de una percepción muy personal doctrinal con respecto a Pablo. Tampoco Dios podría poner a alguien que no sabe del tema a hablar de situaciones tan complicadas como el matrimonio. Sí, imagínate tomarlo como referencia para un misterio tan grande, ¿no? No, o sea, si Pablo no hubiera estado casado, Dios no le hubiera conferido esa tarea de escribir acerca de eso, ¿me explico? O sea, entonces tú infieres que sí, más bien es esa postura. Yo infiero que estuvo casado, y la forma en que Pablo manejaba su trabajo como perseguidor de la iglesia y después como apóstol del Señor Jesucristo lo llevó a no tener una relación. Lo encaminaba. Entonces Pablo escribe desde su percepción, pero después escribe acerca de eso. Yo creo personalmente que la experiencia acerca de Dios y nuestra relación no está completa hasta que eres primero esposo y después padre, porque entiendes a Dios en la perspectiva de padre cuando tienes un hijo, y entiendes la perspectiva de la iglesia y cómo Dios ama a la iglesia cuando tienes que estar con una persona, con una mujer. Yo creo que el espectro de la vida cristiana no está completa hasta que se cumplen esos dos requisitos. Ya muy por encima del tema de si es un tabú, si es una cuestión de cultura, de costumbre, ¿no? Tú como pastor crees, mira, por ejemplo, ahorita que estamos en la contingencia, ¿no? Ha habido órdenes que ha dado el gobierno, pero ha dado otras indicaciones que las ha dado como recomendaciones. ¿Cómo tú percibes que es el deseo de Dios para los hombres? Como una recomendación, ¿cuál es el matrimonio para la humanidad? Como una recomendación, como un mandamiento para unos, una recomendación para otros, como una cuestión de si se da bien, si no se da bien también, o sea, lo tienen que perseguir aquellas personas que ahorita no están casadas, cómo tienen que
sentirse, híjole, no sé si me explique, pero sí hay así como esta sensación, inclusive de las personas divorciadas que piensan que pasaron a un nivel de segunda, de perdí cierto valor, claro. y hasta se estigmatiza, ¿no? La estigmatización es brutal. Pero yo te digo, no cargué la estigmatización en el sentido de ser un soltero quedado. Yo cargué la estigmatización de ser un divorciado, que también es una estigmatización real, brutal. Es algo realísimo, brutal. ¿No? Brutal. Creo que lo primero con lo que yo lidié tuvo que ser con la percepción social. Pues, ¿social o meramente del gremio ministerial? Del gremio ministerial, definitivamente. Y en ese entonces, bueno, era pastor ya, y el ser un pastor divorciado, personalmente yo me acusaba, ¿no? Yo me acusaba. Una culpabilidad. Yo no tengo la solvencia moral para seguir frente. ¿Qué le voy a decir a la gente que no se divorcie cuando estoy viviendo un infierno, ¿no? Cuando yo estoy divorciado. Entonces entras con un dilema existencial terrible en ese sentido. Pero no es tanto el tema de, por lo menos personalmente, con Dios, porque yo me sentía en paz con Dios. Claro. Me sentía más en el rubro social, te lo digo así, de la percepción que tenía la gente, y obviamente en el sentido ministerial. De hecho, yo hice algo, mira, yo quiero aquí decir algo muy particular, y ojalá y se tome mis palabras como deberían de ser. Yo creo que un hombre en nuestra cultura mexicana es un hombre hasta que otro hombre te dice que eres un hombre. Dale, te sigo. Yo fui hombre hasta que mi papá me dijo, ya eres un hombre, ahora tú te haces responsable de tus decisiones. ¿Cómo estamos entendiendo el concepto hombre? O sea, porque biológicamente eres hombre en cuanto está la XY, ¿no? Mira, es que, y nos vamos a meter en otra laguna que no tiene fin, ¿no? Pero por eso, si quieres, dime nomás, ¿cómo estás tomando el término hombre en este momento? Socialmente la mujer se hace mujer cuando se hace los 15 años. Le hacen los 15 años, o le ponen en su primer menstruación, le quitan la muñeca, se hace una fiesta para decir que ya dejó de ser niña, convertirse en una mujer. Y un hombre cuando se convierte en hombre. Ya entiendo. Socialmente no hay como ese paso visible. No, ni de oficial ni nada. Pero los judíos sí lo tienen, que es el bar mitzvah. Y ahí es que ya eres un hombre, eres responsable de tus acciones. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque mi papá me enseñó a ser hombre. El pastor Salomón me enseñó a ser hombre. Gustavo Falcón me enseñó a ser hombre. Servando me enseñó a ser hombre. O sea, ¿por qué te digo? Porque yo llegué a la iglesia y les dije, vamos a buscar otro pastor. Junté a los líderes de la iglesia, a los ancianos, hice una junta, les dije, estoy pasando por un divorcio, se fue de la casa, no hay ya salvación, porque había tenido como un proceso de consejería y un intento de rescatarlo. Ajá, entonces ya se había tomado la decisión de su parte. Entonces yo llegué a la iglesia y les dije, moralmente no soy apto, estoy pasando por este divorcio, les invito, hermanos, estoy renunciándoles a la iglesia y les invito a que juntos busquemos a un pastor. Lo aprendí de otro hombre que se llama José Luis Campuzano, otro pastor que admiro mucho. Él enfrentó una situación no similar, pero tenía la referencia del que llegó con la iglesia ante una situación moral que ni siquiera no tenía él nada que ver. Tenía que ver, y yo lo aprendí. Dije, no soy apto, no puedo dirigir la iglesia. ¿Cuál era tu pensamiento o de dónde sacabas tú ese no soy apto? De los pasajes bíblicos donde dice... Claro, que gobierne bien tu casa, o sea, tus hijos, en su ¿Tú gestión. crees que habías gobernado mal? ¿O solamente por esta situación, este desenlace, tú solo te acuñabas esta reprobación? Dos cosas creo que pasaron. Número uno es que creo que en el caso tuyo y mío somos personas como muy perfeccionistas y soñadoras. Entonces,
como que cuando haces las cosas piensas que no fue suficiente. Ujú. Te pudiste haber esforzado más, pudiste haber modificado esto, aquella cosa pudo haber salido mejor. Y como asumimos la responsabilidad de las acciones, asumes la culpa también del hecho. Pues por un lado estaba esa parte, la culpa de asumir mi responsabilidad y que era mi responsabilidad mantener mi hogar bajo sujeción y no lo había hecho. Entonces era una parte que me molestaba mucho. La otra parte es que de alguna manera se conectaba con que las circunstancias en las que estaban no eran las normales. Estaban en una silla de ruedas, o sea, es muy complicado y la gente tal vez pueda juzgar desde una percepción de nuevo, pero el tener que lidiar con una persona en una silla de ruedas implica muchísimas cosas. Es pesadísimo. Es pesado, es una exigencia triple, doble, cuádruple, como lo quieras ver. Y en ese sentido sentía que mi situación se conjugaba en dos partes, ¿no? Él nunca fue suficiente o no hice lo suficiente. Y la otra parte que entendía que mi situación era obviamente extraordinaria a la normal. Cuando tú te casas, ¿ya había pasado el accidente? Ya había pasado el accidente. ¿Alguien antes de casarte te sugirió, te recomendó, te aconsejó, precisamente previendo esta situación tan pesada, que no lo hicieras? Tienes todo tipo de comentarios. Y el asunto es que yo creo que cada quien juzga a partir de su percepción. Y eso por lo menos en mi momento no lo lograba intuir, salvo eso. Porque alguien que le fue en el matrimonio bien te va a decir, échale ganas, se puede, se vive bien chido, la experiencia va a cambiar, ¿no? Entonces cuando ves que alguien te está aconsejando que no te cases y tiene una experiencia de matrimonio negativa, que ahora yo les puedo decir lo mismo, ¿no? O sea, yo cómo voy a aconsejar si tengo una experiencia negativa de matrimonio, ¿me explico? Claro. O sea, ya caí en un ciclo sin fin, porque yo juzgaba pero precisamente la experiencia te da... Pero no los escuchas, a eso quiero llegar. ¿Estás de acuerdo? Ya. No los tienes con una referencia. De manera consciente, de manera inconsciente, por ego, por lo que tú quieras, por este ímpetu de a mí no me va a pasar, yo soy invencible, yo voy a hacer las cosas diferentes, yo soy de una generación nueva, ¿no? Supongo que era un cúmulo de los jóvenes son muy ingenuos. Ahora, estos parámetros bíblicos de las características o los requisitos que te pueden avalar para llegar a ser un obispo o un pastor en este caso, ¿tú crees que se pueden llenar de verdad al 100%? O sea, ¿a qué me refiero? Cuando la misma Biblia dice que no hay justo o no hay bueno ni a un uno, está dando pie a que entendamos que por sus propias obras o por sus propias, ¿cómo se le puede llamar? El prestigio que tiene alguien o la reputación que tiene alguien, nadie va a ser digno. Entonces esto anularía la posibilidad de que hubiera alguien por el mérito propio participando en el ministerio. ¿No pensabas de esa forma de alguna manera cuando estabas atravesando eso? Así como que bueno, o sea, independientemente de esta situación, soy otro hombre más que no cumple con el 100% de los puntos como todos. La religión te lleva a asumir las posturas de que si ahora estás en esa situación, estás fallando y estás descalificado de nuevo por las reglas de una institución. Porque tradicionalmente... Porque depende y se modifica dependiendo de qué institución tú perteneces. Y también de la época, ¿no? Y a la que yo pertenecía te decía que estás totalmente descalificado para el servicio de la iglesia en general. Y tajantemente, ¿verdad? Lo mencionan. Tajantemente. Ahora, son enfáticos con ciertos puntos como el divorcio, pero no son tan enfáticos con otros puntos. Sí, ¿no? O sea, porque o todos coludos o todos rabones. Es donde no estamos de acuerdo con las instituciones. Y por eso rechazamos las instituciones. ¿Estás de acuerdo? Porque acabas de decir un punto fundamental. Creo que es parte de lo que no nos gustan las instituciones. Sí, además como que se necesitaría contratar un grupo de detectives o investigadores para andar analizando, bueno, tal vez los tienen, ¿verdad? Desconozco la profundidad,
para andar analizando todos los casos? ¿O solamente van a reaccionar ante aquellos que salen a la luz? ¿Ante aquellos casos que salen a la luz? Claro, pues obviamente el señalamiento siempre va en función de los que salen a la luz, los que son más visibles, los que son más, de alguna manera, reconocidos. O sea, y los pastores son un foco de atención terrible. Sí, porque también no amantes de las riquezas deshonestas es un punto, ¿no? Pero ese cómo lo investigas, cómo lo analizas, cómo lo mides, cómo lo visualizas, cómo lo exhibes, está un poquito más complicado. Es más complejo, definitivamente. Pasaste por esta situación, te replanteas posturas, te replanteas ideas. Ahora, ¿cuál es tu idea de una persona que tuvo un matrimonio fallido? ¿Cómo los tratas? Mira, es que surge, y este es un término sumamente peligroso, pero lo tengo que decir porque estamos aquí en confianza y sé que nadie nos está escuchando. Cero. Hay una que es la voluntad agradable y perfecta de Dios, pero entiendo que también hay una voluntad permisiva para la humanidad. ¿Qué es esto? Que el deseo de Dios es que vivamos bien, pero los humanos somos... Esto que dice Eclesiastés, ¿no? De que Dios hizo al hombre bueno, pero el hombre buscó muchas perversiones. Y no sé de alguien, de un ser humano que viva en la voluntad perfecta de Dios. Todos vivimos en la voluntad permisiva de Dios. ¿Sí? No sé si me está explicando, pero yo tuve que asumir eso. Te explico. La Biblia está llena de errores. Todos los... A ver, no estoy hablando de errores en el texto, estoy hablando de personas que tuvieron... Equivocaciones, pecados. Sí, o sea, que porque aquí la Biblia está llena de errores. Abraham está en contra Esa es de la discusión, falibilidad, ¿no? Esta es otra discusión. No, perdón, me expresé de manera incorrecta. Está llena de locos. A ver... Oye, pues las primeras historias, vato. Abel matando a Caín. Digo, Caín matando a Abel. O sea, fíjate, yo creo que fue el primer Thanos de la historia. O sea, mató a la mitad de la población. Te pasaste con eso. ¿No? Yo filosofando en el cómic. Terrible escena. Y estamos hablando de la primera familia. Antes a Adán y Eva. Y Adán, de alguna forma, se podría decir un mandiloncillo, ¿no? O sea, y si así te puedes ir. La historia con cada personaje. Ves a un profeta de fuego como Elías diciendo: Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Ves a un rey David que era conforme al corazón de Dios, viendo con... ¿Cómo matar al esposo de la amante? Mujer que la miraba con lujuria. Y podemos ir con historias así. Sí hay sus excepciones, Daniel, Job, José, pero yo creo que, bueno, José entre comillas. Y Job también le gritoneó a Dios, no es como que también Job era... Sí, no sabemos ahí cuando leemos el texto qué tan fuerte está gritando, sí, qué tan gutural eran sus palabras, ¿no? ¡Dios! Qué cosas... Pero por eso te digo que es tal vez que no se alcanza a ver tanto su... ¿Hay más casos buenos que malos? No, ni de chiste. No, ni de chiste. Y en esta vida tan perfecta que te vende la iglesia, o por lo menos que nos vendieron a nuestra generación, asumes que en el momento de no ser perfecta estás descalificado. Y qué terrible mensaje, completamente contrario a la gracia, ¿no? Contrario a Dios, por una costumbre social. Por eso digo que el término es un tanto peligroso, porque hay gente que sigue siendo recurrente, ¿no? Te divorcias, te juntas con alguien, o sea, hijos, y luego dejas a esa persona y vas con... a eso no. Sí me estoy explicando. O sea, a eso te opones. Claro, sí. O sea, obviamente cuando no vas a justificar a alguien que agarre esa actitud y que... Por la voluntad permisiva de Dios. Es donde es peligrosa y creo que es equivocada. Pero si tú no persistes en tu pecado, por lo menos luchas y te esfuerzas porque Dios haga algo en ti y haga la obra y cambies tu forma de vivir. Oye, voy a hacer aquí una de esas preguntas que son medio límites, ¿no? Limítrofes se valdría aquí, no sé, tal vez, lo voy a investigar. Que llegan así a cierta orilla de las posibilidades de una situación. ¿Cuánto sería ya aquí no? ¿Cuánto pecado sería el que ya Dios no perdonaría o al que Dios ya no le extendería oportunidad, gracia, favor? O sea, ¿cuándo ya una actitud, tú dices, es un caso perdido?
llega a ese punto donde ya es alguien con quien Dios casi que se lava las manos y dice, ahí nos vemos, ya tú hazle como quieras, como puedas, ya olvídate de mí. Porque ves en la Biblia casos como Acab, que dice que ningún rey antes de él había sido tan perverso y al final era Saúl. O sea, esas cosas a mí me hacen pensar que Ananías y Zafira, o sea, que nosotros queremos tener un margen muy chico, muy corto, muy pequeño de gracia. Pero no sé si tú estés de acuerdo conmigo de que el margen que Dios usa es bastante amplio. Mira, yo creo que el margen no lo conocemos, pero nos encanta especular al respecto. Sí, porque tú dices ahorita... Somos profesionales, los cristianoides. Sí, conocemos casos de gente cultura cristiana. Que no fue una vez que tuvo este matrimonio fallido, ni 2, ni 3. Llegan personas que casi que lo hacen deporte, ¿no? 5 veces. Y para nosotros serían casos perdidos. Para nosotros serían casos de iniquidad, sin esperanza, sin solución. Pero para nosotros, porque recurriendo a las escrituras te encuentras estos pasajes de donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, y se me hace muy difícil de sopesar. Ahí, ¿qué pasa? ¿No? Tienes que meterle más sabiduría, buscar Yo creo que nadie dirección nos de podemos Dios. meter en eso, porque Dios tiene su trato con cada quien. Yo no puedo descalificar a alguien porque se le acabó o no la gracia, porque Dios me da mucha gracia a mí. Y el que dice que el que más debe, más agradece, la Biblia. Más ama también, ¿no? Más ama. Y pareciera a veces eso. ¿No has visto a personas que han tenido vidas muy complejas, drogadicción, de repente verlos entregados a Dios y con una expectativa, con un agradecimiento increíble? Y nosotros que crecimos en el Evangelio a veces somos tan sórdidos en cuanto a eso. Entonces yo no me metería. Se me hace muy complicado meterme a decidir quién sí, quién no, quién sí, va al porque infierno, ¿no? igual es una fotografía al momento, ¿no? La persona que se jacta de poder decir, aquella persona ya incurrió N cantidad de veces, yo apenas llevo 2. Si sabes cómo puede sentirse Claro. superior Pero es una postura totalmente anti Dios, anti amor, anti gracia, ¿estás de acuerdo? súper y complicada también, y porque si tienes esa posición estás bien torcido, y si sí. nos estás escuchando, mejor bájale 2 rayitas. Porque al mismo tiempo tú como pastor sabes que entre la comunidad tú tienes que estar cuidando a la comunidad, ¿Sí? de presencias o compañías peligrosas, gente que llega y que quiere aprovecharse de la misericordia de otros y de su generosidad. Y ahí te tienes que dar tú el tiro feo, ¿no? También a veces. Claro, y es complejo por mi situación, pero lo tengo que hacer. Y habrá quienes me escuchen y habrá otros que no me escuchen, o quienes me tomen como pretexto para no hacerlo. Creo que hasta ahora he hecho lo mejor que he podido porque la gente no tenga esa percepción sobre mí. Y espero que no lo tomen como un pretexto para hacer cosas malas. Ahora, ¿qué le dices a alguien que todavía no se ha casado? Después de haber vivido tú... Creo que la decisión más importante después de aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón es con quién te vas a casar. ¿Qué les dirías que tomaron en cuenta para saber si dar el paso o no dar el paso? Yo creo que número 1, entendiéramos un poquito en lo que es el amor. Y si tenemos una referencia un poquito más extendida sobre el amor, dejaríamos de hacer tantas tonterías, ¿no? El amor no es el enamoramiento, me abre la puerta, me trae chocolates, me lleva a comer, me va al cine, me abraza, me besa mucho, siento cuidado, me gusta mucho, o sea, atractivamente o físicamente. Si alguien no siente todo eso, ¿le recomendarías casarse? No, esa es una O sea, parte. ¿incluye como requisito el enamoramiento? Claro, sí. Es indispensable. Pero ¿Tú estarías en contra de los matrimonios arreglados del pasado? Donde ni se veía ni nada. ¿Sí? Ay, no te creas. Donde era así como un negocio familiar y tú te haces imagínate qué caos y qué cosa.
sería horrible eso, que sé que lo vivió una generación, abuelos tal vez, no padres, pero sí abuelos y bisabuelos, ¿no? No, claro que no estaría de acuerdo con eso. Definitivamente es algo incorrecto. Son personas que se murieron casadas, pero que toda la vida fueron infelices. Que también tenemos esta percepción que el matrimonio es todo felicidad. Pero la Biblia también nos dice que el amor es sufrido, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no busca lo suyo. Entonces, por un lado está el enamoramiento y todo lo que sucede alrededor, y por otro lado está el sacrificio que representa el amor. Entonces nos gusta esa parte, ¿no? La bonita, luego no nos gusta la fea. Ahora, pues ninguno se casa evaluando todo el panorama, ¿estás de acuerdo? Sí. Fíjate que Benjamín Meraz me dijo una vez, hablando de Benja, cuando iba a casar me dijo, oye, ¿y cuánto crees que cuesta casarse? Y luego le dije, más o menos unos 100,000 pesos por lo que quiero hacer. Fiesta, sí, celebración, todo, ¿no? Invitados, salón. Y me dijo, yo todavía no acabo de pagarlo. Te dice. Y yo dije, ay, espérate, Benja. Sí, o sea, él me estaba diciendo, no acaba ahí. ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí. A partir de hoy vas a ser responsable hasta que te mueras. Y yo no tenía esa percepción, fui un ingenuo al responderle. Entonces, uno no tiene una referencia completa siempre. Haz lo mejor que puedas, busca a alguien busca a alguien que soportes. ¿Y si te equivocas? Si te equivocas, no seas tan ligero para tomar una decisión. ¿Hasta qué punto deberías de perseverar? ¿Hasta qué punto deberías luchar? Intentar que funcione. Bueno, tengo mis límites. La violencia no es para mí algo que se tenga que aguantar. En el caso de los golpes, o sea, la violencia como tal no es algo que creo que sea bueno. Ni verbal. Bueno, verbal es que hoy no nos respetamos, ¿estás de acuerdo? Es muy fácil utilizar la palabra idiota, imbécil. Y de ahí para adelante, ¿no? Entonces creo que la violencia verbal depende de los límites que hayas establecido. En ninguno de los casos es correcta. Pero hay gente que tiene una tolerancia más. O sea, gente que le habla con malas palabras a su esposo pues, desde que son novios. Oye, y puede haber. Eso me parece detestable. Puede haber insultos elocuentes, ¿no? También. Claro, el sarcasmo. O sea. O dolosos. Claro, es definitivamente. Entonces no hay un parámetro para decir cuál es verbal o no, dependiendo de las palabras que se utilizan. Bueno, me parecería que esa sería una cuestión. El tema de si la persona se fue, ya no quiso nada, se desapareció, o sea... O sea, no puedes obligar, no puedes forzar a nadie a permanecer contigo. O tú guardar el luto hasta que se muera. Como la del muelle de San Blas, ¿o qué? No, a ver, dímela. La canción de Maná esta sí, de que... Sí, pero no me acuerdo específicamente. De que se fue el fulanito en un barco y que ella se quedó ahí esperándolo a que volviera y siempre con su vestido hasta que se volvió loca y pues el tipo nunca volvió. No me parece que sea algo sano, ni bíblico, ni... Entonces, no tengo otra referencia más de los parámetros, pero por lo menos creo que esas son dos bíblicas. Oye, ahora en tu... Hemos sido llamados a paz, dice Pablo, y la otra es cuando tu cónyuge se va. Creo que ahí es donde Pablo da la carta de divorcio. Tu caso no es un caso en 5, tu caso es un caso en muchos casos, no nada más en la comunidad, ¿cómo se le puede llamar? Fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer para evitar la parte esta del estigma, de ver a las personas como con sospecha, así como ya con cierta desconfianza? ¿O debemos de verlos así? Creo que, yo no sé si tú lo percibas, pero esta cuestión social está siendo modificada. Sí, a trancos, ¿no? O sea, a brincos, no a pasos grandes, agigantados. Sí, o sea, la vida nos enseñó que las cosas no eran así. Que no necesariamente quiere decir que está bien. Porque no porque haya muchos divorcios los vamos a normalizar y decir que... Estamos por verlo. Que está en lo correcto. Porque, no, pues todo el mundo se divorcia, pues es normal, no te preocupes, no pasa nada. No.
es donde se caen los excesos, ¿estás de acuerdo? Puedes tomar una postura muy liberal, una postura muy conservadora. Creo que el equilibrio es lo mejor en todos los casos. No se puede estigmatizar a alguien. Yo vivo la estigmatización aún personal. O sea, voy a un evento y me dicen, pastor, le doy su pulsera y la de su esposa. Y es como... Sí, claro. O sea, que no tengo, tengo novia. Deme para mi novia. O sea, sigue siendo algo que me sigue molestando. Personalmente. ¿Has tenido comunicación con alguien de más edad que haya atravesado por lo mismo, también en el ministerio, y que te haya dado cierto consejo, cierta recomendación? Sí, tuve, pero siento que mi caso es muy específico. O sea, todavía no encuentro a alguien que haya estado en una situación de discapacidad, más haya sido pastor y haya... Entonces, siento que me siento muy especial. Sí, sí eres. En esta congregación que estás pastoreando, ¿hay lugar para las personas divorciadas? ¿Hay oportunidad para que sirvan? ¿Hay oportunidad para que liberen? Claro que sí. O sea, no tenemos obviamente algo... No andamos jugando. O sea, si vas a establecer una relación, pues ahora toma el doble de tus precauciones que tomaste al principio. No andes jugando con la gente. Eres divorciado, quieres servir, andas jugando con las chicas, con los chicos. Entonces, no. O sea, no... Sí me explico esa parte también, pero yo estigmatice a alguien por ser divorciado, ¿no? Pero la iglesia, en ese sentido, yo siento un llamado de parte de Dios que no me gusta tener. Chihuahua ocupa el índice de la tasa de divorcio más alta, o de las más altas en la República Mexicana. Y si tienes la tasa más alta de divorcio en la República Mexicana, ¿qué vas a tener en la iglesia? Casos así. Gente divorciada. O tendrías que tenerlo porque estás atendiendo a una sociedad fracturada. Ahí tendría que estar nuestro trabajo. Entonces, definitivamente yo creo que, y ya viendo en retrospectiva todo el problema, que fue un problemón, y sé que ya no tenemos tiempo porque ya tenemos 2 horas hablando, nos llevaría otros ¿un cuarto? Va. otro rato. Challenge accepted. Compartir específicamente el problema y cómo lo abordas, ¿no? Ya se me olvidó lo que te iba a decir. De que eres empático. Yo divorciado soy empático con los divorciados. Y alguien casado no es tan empático como alguien. Sí, se siente en una cúpula, ¿no? Entonces aconsejas desde una perspectiva más objetiva. Los de la cúpula sin mancha, sin arruga. Imagínate. El remanente fiel. Los condenas, los ves de arriba para abajo. Y yo creo que la iglesia, por eso nos pasan tanta cosa, nos toca vivir tantas cosas. Sí. ¿Entiendes? Sí. O sea, vives decepciones, vives problemas, vives que dices, Dios, yo no me merecía esto. Y Dios te dice, no merecías nada tú. Vámonos. Eres esclavo. Te la dejo, eres un esclavo. Me quedo yo pendiente con el tercer episodio de ruptura, que fue el momento en el que tu congregación deja de tener precisamente esta cobertura, y ahí tú nos cuentas un poquito más. La dejamos para el cuarto episodio. Dale. Ojalá y la gente le dé mucho amor a este video. Sí, va a haber de todo, y a mí se me hace muy padre, como hasta considerarlo experimento social, si lo quieres ver así, porque es un hecho que pasan estas cosas dentro de la iglesia, en las comunidades. Y son cada vez más frecuentes. Sí, no es algo que se diga con orgullo, ¿no? No es algo que alientes o promuevas que se haga, que se rompan familias o que haya esta clase de rupturas, pero suceden, y debe de haber una respuesta y debe haber una acción ante esas situaciones. Por ejemplo, ¿qué se hace cuando una pareja de la iglesia se divorcia? ¿A quién dejas contigo? ¿A quién le dices que se vaya? ¿Los dejas a los dos aquí? ¿Les dices a los dos que se vayan? Es muy intenso, ¿no?
Totalmente, y si quieres platicamos de esa parte la próxima vez que nos... Vamos a darle de una vez, total, nos quedan algunos minutos. ¿Seguro? Sí, mira, esto es parte del mismo tema para ya no conectarlo con el próximo. Ok. Pues siempre vas a quedar como villano, con una de las partes, definitivamente. Siempre vas a, bueno, en el sentido, yo creo que ahí el corazón del pastor es el corazón paternal o maternal. ¿Se puede ser imparcial? No se puede ser imparcial. Te pones de un lado, ¿verdad? ¿Crees? Dependiendo, y esto es algo muy interesante, hay que conocer primero tu verdad, mi verdad, y luego O sea, escuchar a los dos, escuchar a los dos de alguna tu forma. perspectiva, la mía y la verdad, ¿no? Entonces, pero siempre encuentras que uno tuvo más culpa que el otro. Y como un corazón pastoral, maternal o paternal, siempre vas a proteger a la víctima. Al más inocente, al que menos daño hizo. Siempre. ¿Qué piensas de esta Al frase? más vulnerable. ¿Qué piensas de esta frase de se necesitan dos para bailar? O sea, como que los dos tuvieron su parte. Claro. Obviamente, o sea, una relación se construye de dos personas y a veces hay alguien que es más culpable que el otro, ¿no? Pero los dos tienen la culpa, o sea, no sé, dependiendo del caso, pero hay muchas situaciones en las que no se considera o se considera a alguien más vulnerable que el otro y se protege al vulnerable. No les gusta a algunos, siempre quedarás como villano. Mira, me despido con esta frase: la gente siempre va a hablar por tres razones: porque sí, porque no y por si las dudas. Entonces yo aprendí eso y dije, la gente va a hablar. La decisión que tome, no, a lo mejor no es la ideal, la mejor fue la que tomé en el momento evaluando la situación. Me puedo equivocar, porque soy infalible, porque soy falible, y asumo la consecuencia de mi acción. ¿Tu acción, hablando de que llegas a recomendar el divorcio, o tu acción en qué sentido? En que te vas a tener que ir por una de las partes, o sea, se divorcia alguien de la iglesia, ¿a quién corre? ¿A quién se va? ¿El ofensor o el ofendido? ¿Qué hay de la parte de intentar que ambos se queden? Definitivamente está... Es imposible. Imposible, ok. Para mí es imposible. ¿Es enfermiza aquella persona que desea permanecer ahí? Definitivamente, ese es totalmente algo que va a ir pudriendo. Porque las rupturas nunca quedan bien, definitivamente. Qué denso. Es terrible y creo que es una de las cosas que enfrentamos los pastores, que tendrían que tenernos un poquito más de paciencia para poder juzgar, porque es muy complejo y los casos cada vez son más, increíblemente superan la ficción. Sí, te creo. Voy a hacer una lista de casos que creo que han superado la ficción y la voy a publicar. Ponla. Sin nombres, obviamente. Y hablamos de eso. Pero así como de... Si tú quieres. Nunca pensé que fuera a pasar esto, y ha pasado, ¿no? En la vida. Te doy una. Dale. Y ya no hablo más. Que ya no hablamos. Imagínate una pareja que llega donde el hombre es la mujer y la mujer es el hombre, físicamente. Se visten diferente. ¿Solo se visten? El hombre está operado. Wow. Medio operado, por así decirlo. Sí, sí. No se hizo la operación para cambiarse de sexo, pero sí. Se puso boobies. Se puso pompis, ¿no? Pompis también. ¿Están y casados o están juntos? Están juntos. ¿Qué haces? Los corres de la iglesia, los casas. Los atiendes. Digo, porque si es un hombre y una mujer. Sí, es un hombre y una mujer. Pero el hombre es la mujer y la mujer es el hombre. Y fue una de las cosas que me tocó vivir desde un principio. Ahí terminó. Al principio tu novatada. No, estuvo... Vámonos pues. Oigan, gracias por su paciencia. Y bueno, yo creo que el matrimonio es una sugerencia, no un mandamiento. Hay quien no lo vaya a ver así. Yo creo que tienes que considerar las cosas que dice la Biblia en su totalidad. Tanto si eres una persona que solo o sola estás sufriendo, pues que procures el casarte, ¿no? O también si solo o sola, como dice la Biblia, te estás quemando, pues cásate, que también pasa. Pero que no pienses que vales más por estar casado o menos por no estar casado. Y que cuando escuches el testimonio de alguien que dice que el matrimonio es pura miel sobre hojuelas, ¿no? Puro andar como
como dicen, ¿cómo? Sobre algodones, nube de algodones, que sepas que te está platicando un lado de la moneda, y ese lado de la moneda es cuando todas las cosas van bien, pero el matrimonio implica procesos también, dificultades, momentos en el que tú estás enfermo o ella está enferma, momentos en donde hay crisis económicas. El trabajo, definitivamente, y no tienes mayor o menor valor. Hay situaciones con los hijos. O sea, hay una serie de desafíos muy propios del matrimonio que debes de saber que existen. Infórmate. Y no es como que quiera persuadirte a que no te cases, para nada. Pero lo que sí te quiero persuadir es a que tomes una decisión a la ligera, con poca información, en un momento de inmadurez que te puede causar dolores de cabeza por el resto de tu vida. Antes de que tomes ese paso, como decía Abraham, que es de las decisiones más importantes, definitivamente, ¿no? Ponlo en las manos de Dios y permite que hasta donde te alcance la fe y la conciencia y la dirección espiritual, tomes un paso firme por el bien de ti, de la otra persona y de los hijos o hijas que van a venir a través de esa relación. Hasta la próxima, amigos. Nunca cambien, valen 1000. Besos, bye.